Ya vamos a comenzar a dar ingreso a las personas. A todos, hola a todos, bienvenidos al webinar. Vamos a dar un par de minuticos más a que terminen de ingresar las personas y damos inicio. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar regional del proyecto EcoAdvance, que es sobre instrumentos e incentivos para promover la participación de las PYME en las compras públicas sostenibles, una recopilación de prácticas globales y un acercamiento hacia la realidad de uno de los 5 países del proyecto, que en este caso es Colombia, para conocer un poco la perspectiva desde el lado de las pymes respecto a cómo fortalecer, cómo robustecer su participación en el marco de las compras públicas en general. Entonces, pues, bienvenidos a este webinar. Y bueno, tendremos pues entonces la perspectiva y la presentación del Instituto de Ecología de Alemania, con quien contamos hoy, pues, a través de Viviana y Lucía, que ya se van a presentar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este espacio? Es proveer esa información respecto a los instrumentos o los incentivos que se han identificado mediante un estudio particular que ha realizado el Instituto de Ecología, cuáles pueden aplicarse, digamos que en su mayoría, pues a las pymes y a las compras, y cómo disponer esta información a través de ejemplos prácticos. Entonces, pues, bueno, les damos la bienvenida. Recordarles que este webinar está hecho en el marco del proyecto EcoAdvance, que es un proyecto financiado por el gobierno de Alemania y por IKI, la iniciativa del clima también del gobierno alemán, en compañía de pues un equipo de consorcio a nivel global que es PENUMA y el Instituto de Ecología de Alemania. Entonces, darles a todos la bienvenida y bueno, le pediría hoy a nuestros expositores que se presenten para que pues podamos dar inicio con el contenido del webinar.
Viviana, si quieres, adelante. Muchas gracias, Andrea, por la bienvenida y por otra invitación a estos webinars regionales de EcoAdvance. Nos alegra mucho poder acompañarlos y esperamos que el contenido que vamos a hablar hoy sea de utilidad para todos. Mi nombre es Viviana López, soy investigadora asociada en el OCO Institute, Instituto de Ecología Aplicada con sede en Alemania, y como Andrea ya lo mencionó, somos parte del consorcio del proyecto regional EcoAdvance, y hoy estamos aquí en calidad de expertas con la experiencia que tenemos en el tema de consumo y producción sostenible, específicamente en el proyecto EcoAdvance, trayendo experiencias sobre el tema de compra pública sostenible y ecoetiquetado. Entonces, muchas gracias y qué bueno acompañarlos hoy. Lucía. Muchas gracias, Viviana. Gracias, Andrea, también por la bienvenida. Mi nombre es Lucía Gascón. Yo estoy trabajando con mi colega Viviana en el proyecto de EcoAdvance. Muy contenta de estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que les guste el contenido. Muchas gracias, Lucía, y pues voy a invitar a Daniel Ibarra, nuestro invitado local, para que se presente. Pues bueno, mil gracias Andrea y mil gracias a todos ustedes quienes están conectados. Antes que nada, buenos días para todos y todas. Yo soy Daniel Ibarra, soy el coordinador de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Voy a estar participando en uno de los paneles que tendremos más adelante en el webinar. Entonces, pues ahí hablaremos un poco sobre qué es la Cámara de Comercio, su misionalidad y por supuesto, pues perspectivas al respecto de las pymes en este tema de las compras públicas sostenibles. Muchas gracias, Daniel, y bueno, recordarles a los asistentes que pues el webinar está siendo grabado y estamos teniendo unas fallas de retransmisión a través de YouTube. Igualmente pues está siendo grabado y también va a quedar colgado. Esperamos poder solucionarlo pronto para remitir el enlace de YouTube y pues también que puedan acceder a la transmisión. También recordarles que tenemos traducción simultánea portugués, allí podrán pues encontrar el canal de traducción en portugués para que también puedan acceder nuestros colegas de invitados desde Brasil. Y bueno, para iniciar, entonces, lo que vamos a hacer es poder conocerlos un poco. Sabemos que no podemos presentarnos uno a uno de nuestros asistentes, pero queremos que puedan acceder a este código QR de Menti y podamos saber desde dónde nos acompañan y pues conocer un poco acerca de ustedes y pues lo vamos a publicar. Entonces damos 2 minuticos para que puedan leer el código QR y puedan ingresar a la plataforma. Claro que sí, Andrea. Yo también acabo de enviar por el chat el link por si los que están ahí pendientes pueden simplemente hacer clic e ingresar. Entonces voy a dejar el código QR un minuto, un poquitito más y ya pasamos a las preguntas. Claro que sí, también pues recordar y agradecer que estamos pues hoy realizando también este webinar en compañía de una de las universidades acá en Colombia, que es la Universidad Javeriana, quien nos estará acompañando con una reflexión también hacia el final y también participando en el panel. Ya estamos eh, dándote acceso, Carlos. No puedo. Bueno, entonces podemos empezar. Lo primero que queremos saber es de qué país nos acompañan. Me confirman si pueden ir viendo las respuestas en la pantalla.
Bueno, tenemos pues participación entonces de Costa Rica, México, Ecuador, Paraguay, qué bueno. Bueno, de ahí específico tenemos desde Ciudad de México. Los países de Quadvance obviamente muy bien representados, pero nos alegra ver también que hay otros participantes más allá de ellos. Quiere decir que el tema es interesante para la región en general. Claro que sí, sí, qué interesante. Bueno, súper. Y ahora, pues, ¿de qué institución y qué sector representan? Pues en el caso de instituciones públicas, pues será sector pues, público, y si es privado, saber un poco eh, qué sector. Bueno, tenemos ministerios de Hacienda, desde el sector turismo, tenemos municipalidades, tenemos ministerios de ambiente, tenemos acá en Colombia a Colombia Productiva por parte del gobierno, qué bueno. La municipalidad, bueno, de León Cortés, en México, Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración de Finanzas. Tenemos la, bueno, Cámara Colombiana de Cemento y Concreto, qué bueno, Secretarías de Administración y Finanzas. Tenemos pues consultoría también, participantes en instituciones de salud pública también, seguridad, salud ocupacional y seguridad pública. También tenemos empresa, el sector agroindustrial, Secretaría Distrital de Ambiente, la que está acá en Bogotá, más ministerios de Hacienda. Creo que Viviana, como ves, pero sí es muy variada la participación y tenemos como una gran participación, generación de energía también, del SINAC tenemos también el Ministerio de Ambiente de Costa Rica. Y Andrea, lo veo muy diverso, qué bueno saber que hay tantas perspectivas representadas hoy aquí entre los participantes y pues seguramente durante la discusión y las preguntas nos vamos a beneficiar mucho de esto. Entonces creo que voy a seguir con la siguiente pregunta. Ahora nos interesa entender un poco cómo es la línea base con la que empezamos aquí antes del input del día de hoy. Entonces queremos saber si ustedes han tenido alguna experiencia considerando criterios de sostenibilidad en compra pública, ya sea desde la parte de contratación o desde oferente o asesorando, o también es válido si tienen cero experiencia. Para eso estamos aquí, para familiarizarnos con esos conceptos y empezar a aprender. Pues, claro que sí. Y porque es importante esto, es justamente porque desde el proyecto EcoAdvance buscamos fortalecer esos criterios de sostenibilidad en las compras públicas y también usar el ecoetiquetado como una de esas herramientas, digamos que mucho más directas y concretas en términos de sostenibilidad. Entonces, bueno, ahí pueden seguir respondiendo la pregunta. Pues una cosa que veo es que hay bastante experiencia como contratante, o sea, me imagino de parte de las instituciones del gobierno, gubernamentales que están hoy aquí, ¿han tenido algunas experiencias integrando estos criterios?
y vemos que lastimosamente, pues como es el caso, y para eso estamos aquí, de parte de los proveedores todavía hay poca experiencia porque pues precisamente vamos a hablarlo en un momento, hay muchas barreras para acceder a este tipo de licitaciones o de procesos de contratación. También vemos mucho conocimiento técnico y bueno, también unas respuestas muy significativas hacia no y cero experiencia, ¿no? Ahora nos vamos a ir al siguiente punto y es que nos gustaría entender o que ustedes nos ayuden a hacer un ranking aquí, hablando de todas estas barreras, ¿no? Desde la parte de los proveedores, de los contratistas y específicamente hoy de las pymes. Entonces, ¿cuáles creen o desde su experiencia, si la tienen, que son las mayores barreras para que las pymes tengan una mayor participación en la compra pública sostenible? Entonces, aquí nos pueden ayudar haciendo un ranking entre las que son más importantes o menos importantes desde su perspectiva. Y bueno, hay una gran disputa entre el primer, segundo lugar, de falta de capacidades de las pymes, prácticas restrictivas. Bueno, creo que es entre los tres primeros se nota una tendencia muy clara que el primer puesto, los primeros tres puestos entre pocos instrumentos de apoyo a las pymes, también falta de capacidades y pues el tema, claro, ya relativo a las especificaciones técnicas y las condiciones de la compra pública sostenible per se, que muchas veces la barrera se encuentra al tratar de demostrar cumplimiento con estas especificaciones. Entonces, con esto, pues creo que hemos llegado al final como para entender cuál es la línea base, con qué ánimo y conocimiento llegamos hoy al webinar y les dejamos una diapositiva adicional para que en el transcurso del webinar nos den sus impresiones y nos hagan sugerencias hasta el final. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y Sí, Andrea. volvemos con esta pregunta al final del webinar para que retomemos un poco esa retroalimentación respecto al mismo. Entonces, pues siguiendo con la agenda, vamos a continuar con la presentación a través de compartir entre Viviana y Lucía, que nos van a compartir un poco de su experiencia y del ejercicio que hicieron de una investigación respecto a los incentivos de las pymes. Entonces, adelante y estaremos atentos también a sus preguntas a través del chat, que las haremos al final de la sesión a los expositores y panelistas que tendremos en el espacio. Entonces, Viviana, Lucía, adelante. Muchas gracias, Andrea. Entonces vamos a empezar con el tema específico del día de hoy. Ya lo vimos un poco en el Mentimeter y con lo que quisiera empezar es hablando un poco, bueno, les vamos a mostrar cuál es el contenido para empezar de este input. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia de las pymes, su participación en la compra pública y, como lo mencioné previamente, las barreras para la participación en las compras públicas, tanto tradicionales como sostenibles, que es lo que nos interesa ahondar. Y también ya vamos a presentar entonces una parte de los resultados de este estudio que realizamos con Lucía para el proyecto EcoAdvance, donde al mismo tiempo identificamos instrumentos e incentivos para promover la participación de las pymes y ciertas prácticas o ejemplos de diferentes países a nivel global que nos van a mostrar que es posible
aplicar este tipo de prácticas. Exacto. Entonces, lo primero es que pues todos sabemos que las pymes representan un porcentaje muy significativo, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, son el 99.5% de las empresas y entre ellas aportan 60% al empleo productivo formal y 30% del PIB. O sea, esto nos dice que las pymes son la base de las economías, específicamente de estos países en transición, como en la región de América Latina. Hay obviamente diferentes definiciones de pyme por país. Según lo miramos, nosotros estuvimos revisando para los países de Quadvance, entonces dependiendo de la categoría, el sector productivo y del número de empleados, pues cada país tiene como sus diferentes rangos de clasificación, pero en general coincidimos en que es una parte muy grande. Em, y un tema pues que siempre mencionamos es que el gobierno o la compra pública representa a la vez entre 20 y 40% del PIB de la mayoría de los países y en Latinoamérica aplica pues este rango. Entonces ahí vemos por qué es tan importante vincular a las pymes con las compras públicas, porque es un gran mercado al que muchas veces no se tiene acceso o es el caso específicamente. Entonces, usar este gasto público entre el 20 y 40% del PIB para integrar o darle un mercado a las pymes, pues obviamente generaría un impulso muy grande en la economía, pero también para avanzar a la compra pública sostenible y transformar las prácticas de producción y consumo en el mercado. Entonces, para empezar a entrar en el tema, para los que no están familiarizados con la compra pública, los procesos de compra pública tradicional, independientemente de si integran o no criterios de sostenibilidad, tienen un ciclo. Tiene diferentes fases, que empieza la fase preparatoria, cuando apenas se está definiendo cuál es el objeto contractual, y ya pasa por procesos de especificación, donde se escriben o se definen los términos de referencia o los pliegos de condiciones, se hace una selección, contratación, y muchas veces pensamos que ahí se acaba, ¿no? Pero el ciclo de compra pública continúa hasta la ejecución del contrato, el monitoreo, el mantenimiento si se hizo compra de ciertos bienes y la fase de uso per se, ¿no? Entonces, todo esto es lo que consideramos al pensar en las implicaciones de la compra pública para las pymes y al mismo tiempo en qué barreras se pueden presentar en cada una de estas fases. Entonces, es conocido que hay muchas barreras, pues ya lo vimos en el Mentimeter, de diferentes estilos. Entonces, desde la fase preparatoria vemos que se presentan una serie de barreras relativas a la carga administrativa, es mucha burocracia para las pymes para responder a ese tipo de procesos de contratación. Hay contratos que se definen con una duración muy larga a las que las pymes no pueden responder simplemente por capacidades como proveedores o contratos de gran volumen también, pues desde el principio son limitantes. Hay barreras también de otro estilo, que son las barreras dentro de las capacidades. No estoy mal. Siguiente. No, las prácticas restrictivas, perdón, en la compra pública. Esto no solamente se refiere a la compra pública sostenible, sino a los procesos de compra pública tradicional o de contratación. Las que ven acá marcadas en amarillo son las barreras que se agravan o se evidencian mucho más cuando estamos hablando de compra pública sostenible. ¿Por qué? Porque en los métodos de selección se evidencia que el factor más importante termina siendo el precio, el menor precio. Entonces, claro, los proveedores que están cumpliendo con criterios adicionales de sostenibilidad, ahí caen o se van a un lugar secundario de la selección, pierden puntos, por así decirlo. También hay escasa aceptación de soluciones innovadoras, es decir, el gobierno, las entidades contratantes no están preparadas para cumplir con sus necesidades del objeto contractual de una forma que de pronto es nueva para el mercado, como muchas veces las pymes tienen esa capacidad de ofrecer productos nuevos, productos que están en fase de prueba o que están ofreciendo la misma solución, pero de una forma distinta.
Y también, ya pues en temas mucho más de procedimiento, hay falta de plantillas para evaluar, por ejemplo, cómo entender esos criterios de sostenibilidad dentro de, por ejemplo, la fase de selección. Rápidamente, para pasar por otros tipos de barreras, está, como ya lo mencionamos en el Mentimeter, la falta de capacidades dentro de las pymes. Este es un factor muy importante que se presenta en toda el ciclo de compra pública, y específicamente dentro de esto, el acceso limitado a certificaciones es un gran punto, o un punto muy crítico, pues porque si las pymes no tienen la capacidad de certificar sus productos, pues después esto se va a convertir en una barrera para demostrar su cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas en una licitación. Y finalmente, hay otras barreras que enfrentan las pymes que son de carácter financiero, por ejemplo, acceso limitado a servicios financieros o tienen un historial limitado. Entonces, con esto no pueden acceder o no pasan los criterios de selección, y cuando las entidades les solicitan certificaciones no las tienen. Bueno, entonces ahora les vamos a presentar esta colección de instrumentos que hemos identificado, y para esto le paso la palabra a Lucía. Muchas gracias, Viviana. Perdón, por ahí mi pantalla se estaba volviendo loca, se estaba adelantando, pero bueno, ahora sí vamos a empezar con lo principal del estudio, los principales hallazgos que son estos instrumentos e incentivos para promover la participación de PYME en las compras públicas. Quizás para dar un poquito de contexto aquí, el estudio se realizó en el marco de un proyecto en el sureste asiático y se presentó en la Conferencia Global de Ecoetiquetado y Compra Pública Sostenible el año pasado. Y hubo mucha resonancia, hubo mucho interés, entonces se tradujo y se adaptó para la región. Entonces buscamos más prácticas de aplicación en países latinoamericanos, que bueno, estoy muy contenta de poder presentarlos hoy con Viviana. Vamos a comenzar. Identificamos 5 agrupaciones de instrumentos e incentivos. Vamos a ver con más detalle cada uno de ellos. Entonces empezamos con los instrumentos políticos. Los instrumentos políticos, ¿a qué nos referimos? A medidas gubernamentales que sirven para apoyar a las pymes y además que son incentivos que contribuyen a transformar el mercado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos productos nacionales, pero que a lo mejor no cumplen con ciertos estándares de calidad y ciertos estándares ambientales, y tenemos productos importados que sí cumplen con los estándares. Entonces ahí es lo que queremos es que los productos nacionales cumplan con esos estándares para apoyar a la industria nacional y local y entre ellos a las pymes. Aquí identificamos 3 instrumentos que son el desarrollo estratégico de proveedores, las licitaciones dedicadas exclusivamente a PYME y capacidad institucional para apoyarlas. Entonces vamos a ver con detalle cada uno de estos 3 y para cada uno les voy a presentar un ejemplo de una práctica en algún país que encontramos. Vámonos con el primero. El desarrollo estratégico de proveedores se refiere a utilizar el poder de las compras públicas para dirigirnos a sectores de pyme con el fin de mejorar y adaptar productos y procesos. Lo que quiere decir es, queremos que las pymes adapten productos y procesos hacia la sostenibilidad, hacia productos verdes, y de esto se pueden beneficiar de 2 formas. La primera, hay una asignación directa de recursos financieros a las pyme para innovación, para adaptación, y además hay un apoyo a sectores específicos para elevar estos estándares de producción de los que les estaba hablando. Y aquí traigo un ejemplo súper bonito que me encanta, que es de Indonesia. El batik es una artesanía indonesa que se aplica sobre tela. Es un símbolo de la identidad del país y además es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Entonces, lo que hizo el gobierno para apoyar esta industria son diferentes medidas estratégicas. Aquí es importante mencionar la producción de batik está dominada por mercados de bajo presupuesto, o sea, por pyme, y además tienen mucha presencia o mucha participación de mujeres. Entonces, las medidas que tomó el gobierno indonesio para apoyar esta industria fue, la primera, adoptar la práctica de que todos los funcionarios públicos e incluso también algunos de sectores privados lleven batik como uniforme los viernes.
Y la segunda es la implementación de un estándar de industria verde para la industria del batik a través de un reglamento, y esto desde el 2019. Estas dos medidas han tenido un gran impacto, entre ellos que se fortaleció la industria del batik gracias a la demanda de textiles y tejidos con estos motivos para los uniformes. Aquí les muestro una imagen muy linda de 3 mujeres artesanas haciendo el batik. Y bueno, nomás para regresarme un poquito, identificamos también un gran potencial en aplicar otras medidas para avanzar esto, por ejemplo, integrar criterios de sostenibilidad en la contratación pública de los uniformes. Segundo instrumento político son las licitaciones dedicadas a las pyme. Creo que no hay que explicar mucho, creo que es muy claro. Es dedicar una parte de los contratos públicos a las pyme para incentivar su participación, además para apoyar a los mercados nacionales y tener un impacto social. Esto puede ser muy eficaz cuando se integra en la legislación nacional, y aquí pues hay claros beneficios para las pymes, pueden prevenir la demanda y las operaciones, y además hay un incentivo muy fuerte para que haya competencia entre pymes y así ir como impulsando la innovación y la mejora de procesos de producción. Aquí traemos un ejemplo latinoamericano de Colombia. La ley colombiana de compras públicas permite licitaciones limitadas a las pyme, y esto desde el 2007. Aquí que algunos como puntos interesantes de la ley: las entidades estatales deben limitar las licitaciones a las pymes nacionales en algunas modalidades, siempre y cuando cumplan algunas condiciones, por supuesto. Las entidades locales también pueden limitar licitaciones a pyme, por ejemplo, si 3 pyme registradas en los municipios donde se va a ejecutar el contrato presentan una solicitud oficial en cierto periodo. O sea, el periodo entre la publicación de los documentos preliminares y que se abra el proceso de contratación, si 3 pyme presentan esta solicitud, se limita la licitación a puras empresas de este tamaño. Y el último ejemplo es capacidad institucional dedicada al apoyo de pyme. Aquí nos referimos a establecer organismos gubernamentales que se dediquen específicamente a las pyme para proveer y coordinar servicios que satisfagan sus necesidades. Puede ser un factor clave para implementar eficazmente recursos públicos, y además el beneficio está muy claro. Las pyme cuentan con una plataforma para un intercambio directo sobre sus necesidades, sus posibilidades y cómo aumentar su participación en la compra pública. Aquí también traemos un ejemplo súper reciente, muy bonito, de Brasil. Es muy nuevo. En 2024 se creó el Ministerio de Emprendimientos, Microempresas y Pequeñas Empresas en Brasil, con el objetivo de fomentar cooperativas y pequeñas empresas. Este ministerio tiene 2 secretarías: la Secretaría Nacional de Artesanía y Microempresarios Individuales y la Secretaría Nacional de Microempresas y Pequeñas Empresas. Y este ministerio es responsable de todas las cosas que pueden ver aquí: políticas, programas, acciones de apoyo a empresas, arreglos productivos, fomento de microcréditos, acceso a recursos financieros, fomento del emprendimiento femenino, juvenil y, muy importante, reducir la burocracia en el entorno empresarial. Vamos a pasar con los instrumentos basados en los procedimientos de contratación. Para esto le doy la palabra a Viviana otra vez. Gracias, Lucía. Entonces aquí tomo yo de nuevo y vamos a hablar entonces de este tipo de instrumentos que lo que tratan de hacer, pues obviamente ya lo hablamos, la compra pública en general, los procesos son llenos de barreras para las pymes, y esto se agrava cuando ya le metemos el componente de compra pública sostenible. Entonces, este grupo de instrumentos son medidas destinadas a simplificar la compra pública para las pymes, ¿no? En el proceso. Hay, como ven, 5 o 6 medidas que identificamos. Aquí solamente voy a hablar de algunas, pero en el estudio tenemos la descripción de todas. Entonces voy a pasar una por una de las que traemos hoy. La primera es el desarrollo de capacidades para la participación de las pymes. Entonces, eso no solamente se trata de desarrollar proveedores, como lo mencionó Lucía en el grupo anterior, sino que aquí es específicamente la capacidad de las pymes para responder a los procesos de compra pública, o sea, toda la burocracia, la documentación, entender cómo funcionan estos procesos, dónde está la información, y estas medidas pueden incluir medidas como cursos, talleres, formaciones específicamente pensadas para las pymes.
Y los beneficios, claro, es que una vez formadas las capacidades, pues cuando una pyme presenta una licitación o aplica, pues tiene unas mejores chances, mejores em, oportunidades de ganarlo porque tienen una calidad mayor sus ofertas y es un incentivo para que de verdad participen en estos procesos, ¿no? El ejemplo que traemos para esto es un ejemplo de Escocia, en el que el programa de desarrollo de proveedores ofrece actividades específicamente para las pymes con cursos a distintos niveles. Entonces hay cursos diferenciados, por ejemplo, para un nivel uno y son pymes que tienen cero o poca experiencia en licitaciones, entonces se llama como preparadas para licitar. Hay otro nivel en el que las que ya tienen experiencia pero quieren alcanzar más éxito, es decir, mejorar la calidad de sus propuestas, y un nivel 3 que ya tienen amplia experiencia pero quieren explorar nuevos mercados, ¿no? Entonces, específicamente en este programa también hay un módulo para ganar contratos con una oferta sostenible y esta programa pues se ayuda a que los miembros cumplan con los criterios de sostenibilidad que están en la ley escocesa desde el 2014. Perdón. El siguiente instrumento es permitir la contratación cooperativa o conjunta. Esto es algo que puede ya sonar conocido para muchos porque en verdad no es exclusivo para la compra pública sostenible, sino la compra pública general, y aquí hablamos de permitir cooperativas, consorcios y uniones temporales para responder a licitación. Importante aquí es que es necesario que esto esté cubierto por una legislación o que esté cubierto en la ley explícitamente para que sea permitido. Entonces, los beneficios para las pymes sería que las licitaciones a las que pueden aplicar eh, pueden tener un volumen mayor de los que ellas normalmente hubieran podido responder solas, y permiten que las capacidades de diferentes pymes o empresas de diferentes tamaños se unan para responder a capacidades o especificaciones requeridas en un contrato muy grande. El ejemplo que traemos aquí es de la legislación chilena, también de la región, que desde el 2015, si no estoy mal, aprobó una ley para permitir que se presenten uniones temporales de proveedores. Esto puede ser ya aplicado o conocido para algunos de sus países, pero para otros de pronto todavía no está en ejecución. El punto importante aquí es nuevamente que debe estar respaldado por por la ley o la legislación aplicable de compra pública en cada país. Y el otro ejemplo que traemos o el otro instrumento es la utilización de acuerdos marco. Esto también es una medida común en la compra pública, y aquí pues obviamente el efecto sobre las pymes tiene mucho más impacto, pues porque permiten que los contratos a largo plazo se puedan revisar, por ejemplo, una vez las especificaciones del cumplimiento de cada empresa, y ya se convierta en una forma más inteligente de contratar para hacer pedidos para, por ejemplo, productos que son compras frecuentes. Ujú. Esto es eficaz porque pues claramente las pymes no quieren utilizar sus capacidades y sus recursos respondiendo cada vez a los requerimientos administrativos, sino hacer una venta o ser, proveer el servicio de una forma más ágil y eficaz. Entonces, esto reduce el costo transaccional y también permite a las pymes planificar sus operaciones o sus ventas basado en que ya tienen un contrato o un acuerdo marco. El ejemplo que traemos de aquí es un ejemplo muy bonito, específicamente de Colombia, que tenemos el país en foco el día de hoy, y es el programa Café Social que nos presentaron también el año pasado en la conferencia regional del programa de información al consumidor. Es un programa del gobierno colombiano por el medio del cual la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, abrió un catálogo para promover la integración de proveedores de pequeños, de productores agrícolas locales o de agricultura campesina, y ponerlos todos juntos en este catálogo
que también se integró al acuerdo marco de aseo y cafetería. Es decir, para hacer compras de café se pueden directamente hacer desde este catálogo en el que ya están registrados muchos proveedores y ellos no tienen que hacer cada vez el esfuerzo de aplicar a las licitaciones. Desde que este programa está en implementación, se han reportado ganancias de más de 500 millones de pesos, 500 mil, perdón, no, 500, más o menos 133.000 dólares para el resto de países que entiendan las dimensiones. Y esto solamente en un periodo que encontramos el reporte de marzo a julio del 2023. Eh, pues, ojalá tengamos datos pronto de cómo ha avanzado esta implementación, pero creo que para unos pocos meses de que se reportó las ganancias de este programa es un panorama muy alentador para las pymes y para que este instrumento funcione. Un último instrumento es la división de contratos en lotes. Eso también es una práctica muy común y que ya se ha comprobado desde diferentes estudios en diferentes regiones que realmente fomenta, está asociado con la participación y el mayor éxito de pymes en la compra pública. Es decir, que cuando un contrato de gran tamaño se divide en lotes, esto permite que cada lote tenga una cuantía menor o un volumen menor de implementación, pero también permite especificar qué capacidades se requiere para responder a cada lote. Esto se usa mucho o se visualiza mucho en temas de contratación, de construcción, donde, por ejemplo, una empresa pequeña no podría responder a un proyecto grande de infraestructura, pero muchas veces las pymes, sobre todo en las regiones más remotas, tienen capacidades para responder, digamos, a ciertas partes de un proyecto de infraestructura, como una calle o una acera o cierto tipo de capacidades que tienen talentos o tienen desarrolladas y personal específico para responder a ciertas partes de un gran proyecto de infraestructura. Entonces aquí les traemos dos ejemplos rápidos. Uno es una herramienta que tiene Alemania para la formación de lotes parciales y esto que hace aporta o apoya a los compradores públicos por medio de esta herramienta de una vez decidir según la cuantía del contrato en cuántos lotes es más adecuado dividirlo. Y el otro ejemplo es también de la legislación chilena que muy recientemente, en 2023, aprobó una ley que regulariza el uso de lotes. Y nuevamente para decirles que el apoyo de la legislación es importante en cada uno de estos instrumentos. El mayor peso de los criterios sociales y ambientales, y esto es básicamente lo que hablamos cuando ya nos vamos a la materia de la compra sostenible, es que en el momento de definir las especificaciones o los términos de referencia o los pliegos de condiciones, se le puede de una vez asignar un mayor peso a estos aspectos que usualmente las pymes responden, ¿no? Entonces, cambiar ese paradigma de el menor costo es lo que se debe contratar y reconocerle los aportes a la sociedad que traen las pymes, por ejemplo, aportes a la economía local, integración de ciertos grupos poblacionales vulnerables que normalmente están más fuertemente representados en las pymes. Y aquí un ejemplo de Italia, de la Toscana, que en 2017 puso en marcha un proceso para contratar el servicio de mantenimiento de áreas verdes. Y en este proceso definieron darle en la evaluación de las licitaciones, de las ofertas, un 22% a criterios sociales y un 40% a los criterios ambientales. Entonces, como ven, el porcentaje que sobra, que es el porcentaje que se le adjudica a los otros criterios, incluyendo el precio, está muy por debajo de estos dos porcentajes que son básicamente lo que pueden aportar las pymes. Y esto resultó en que se hizo un fortalecimiento de las cooperativas sociales que integraba, por ejemplo, personas con discapacidad y que no pueden acceder al mercado laboral en otro tipo de empresas que no sean pymes.
Muchas gracias, Viviana. Bueno, ya vamos en el tercero de 5 agrupaciones de instrumentos e incentivos. Me toca presentar el siguiente, que son los incentivos financieros. Aquí creo que también no hay tanto que explicar. Creo que es obvio que están centrados en aliviar la carga financiera inherente al proceso de contratación de las pyme, y también que son incentivos estratégicos para elevar los estándares de producción, que son los que les comentaba en el primer grupo de incentivos políticos. Van mucho de la mano. Entonces, bueno, aquí tenemos tres. Igual me gustaría ver con más detalle dos de ellos por cuestiones de tiempo. El primero es facilitar el acceso a una financiación preferente y sostenible. ¿De qué se trata? Básicamente de facilitar el acceso al capital. Entonces, bueno, para incentivar innovaciones, proporcionar a las pymes liquidez para estos costos iniciales de adaptación, de cumplimiento de requisitos, etcétera. Estas intervenciones gubernamentales pueden ser a través de bancos nacionales o de desarrollo, y las pymes se benefician, como les decía, con una reducción de esta carga financiera, tanto de los costos de adaptación de sus productos y servicios como para la ejecución de contratos. Y aquí traemos otra vez un ejemplo brasileño que es del Banco Brasileño de Desarrollo. Este ofrece una tarjeta de crédito a las pyme con un tipo de interés preferente, con una línea de crédito preaprobada de hasta 2 millones de reales, que son 370.000 euros, o sea, un montón, y puede utilizarse en un catálogo electrónico de productos y servicios que además está alojado y mantenido por el mismo Banco Brasileño de Desarrollo. ¿Para qué pueden utilizar las pymes la tarjeta? Para adquirir servicios de evaluación de la conformidad, como certificaciones ISO, certificaciones de seguridad laboral, certificaciones de manejo ambiental o gestión ambiental como un EMAS, para financiar inversiones en investigación, desarrollo, innovación, etcétera. El otro instrumento, que es un poquito, bueno, también va un poquito de la mano, es esto de apoyar específicamente con los costos de estas certificaciones que les mencionaba. Aquí, bueno, un reto clave es, si queremos hablar de compras públicas sostenibles, hay que contar con una verificación adecuada que respalde todas las alegaciones ambientales de los productos y servicios, y una forma muy estandarizada de hacerlo son las ecoetiquetas. Sin embargo, de nuevo, este problema de que no hay capital del que las pymes pueden disponer, y esto es lo que buscan abordar los incentivos financieros. Aquí traigo un ejemplo también, otra vez de Brasil, que ahora sí que es un modelo a seguir en este tema, y es del SEBRAE, el Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Este ofrece a las pymes servicios de innovación y tecnología para perfeccionar sus productos y servicios. Entonces, de nuevo, otra vez lo que les estaba platicando, servicios que tienen que ver con certificaciones ambientales, de salud, de seguridad laboral, etcétera. Y bueno, esto ha tenido el impacto de que las pymes han ampliado su capacidad para cumplir con requisitos de las compras públicas sostenibles por medio de estas certificaciones. Listo, vámonos al cuarto grupo con Viviana. Muchas gracias, Lucía. Estos de los últimos dos tipos de incentivos que identificamos son los programas de incentivos a la innovación, pues que claramente las pymes representan un sector donde se da mucha innovación, lo que las llamadas startups muchas veces al tratar de desarrollar un nuevo producto o servicio empiezan a un nivel de pyme, y este tipo de incentivos abre las compras públicas a soluciones innovadoras. Como les mencioné anteriormente, desde el momento en que se hace la definición del objeto contractual, o sea, el momento de las especificaciones para un proceso de compra pública, se puede pensar en qué forma definir o describir el objeto contractual. Entonces, se necesita, por ejemplo, comprar eh, un auto o se necesita un servicio de transporte. Ahí, en este tipo en esta fase del proceso es donde se puede dar entrada a otro tipo de soluciones que de pronto no es lo que está esperando tradicionalmente el comprador público. Entonces aquí hay un instrumento que son los programas de adquisición de innovación que ya se aplican en varios países y que tienen dos líneas o dos tipos de adquisición.
Una es contratación precomercial, es decir, que la entidad contratante da la oportunidad de adquirir productos que todavía están en proceso de desarrollo y, perdón, en proceso precomercial, es decir, todavía no están ampliamente disponibles en el mercado, y la contratación de innovación, que puede esperar o acompañar a una empresa mientras hace su innovación y luego compra el resultado de este proceso. Los beneficios, obviamente, es que no solamente las pymes están promoviendo o están motivadas a ser innovadoras, pues porque saben que después de este proceso los espera un mercado, sino que también tienen apoyo mientras lo hacen. Y las economías locales y nacionales obviamente se benefician de la innovación que se da desde las pymes. Tenemos el programa canadiense de soluciones innovadoras, que es básicamente esto que les acabo de explicar, y tiene dos líneas. Una línea de retos es que el gobierno define un reto que los proveedores en forma de ofertas tienen que explicar cómo se va a cumplir este reto o qué ofrecen para cumplir este reto, y una línea de pruebas donde los oferentes pueden ofrecer diferentes productos que quieren que sean probados o testeados, y el gobierno da la oportunidad de adquirirlos y cumplir esa función. Y también tenemos un incentivo a la innovación en forma de un instrumento reputacional. Entonces es un premio, los premios Procura Plus de la Unión Europea, que son ya muy establecidos en reconocer, identificar procesos de compra pública sostenible que han sido exitosos, y se reconoce a las entidades, a los gobiernos locales que han participado en estos procesos, así como les mostramos el caso de Italia. Este tipo de casos se documentan y se dan premios a los compradores que se han atrevido a ir un paso más allá, a darle un diferente porcentaje, a definir especificaciones técnicas más que abran el espacio a la innovación, y eso también da pues obviamente un incentivo a las otras entidades de compra pública para que se animen y vean que se reconoce y se premia este tipo de iniciativas. Finalmente tenemos instrumentos de innovación, que pues muchas veces nos suena como algo lógico, ¿no? Pero que en la mayoría de los casos representa casi que el primer obstáculo para una pyme en enterarse o tener una comunicación clara con las entidades mientras se está definiendo el objeto contractual o en el momento de la publicación de los pliegos de condiciones, y también durante el proceso para saber cómo responder a esas especificaciones, a estos requerimientos. Entonces, importante identificar los medios de comunicación más eficaces. Si yo estoy sacando un proceso de contratación para las regiones y esta información solo es conocida en medios que no son accesibles, por ejemplo, en páginas web bueno, en otros países hablamos de diferentes idiomas que también hacen una barrera respecto a los idiomas que se hablan en las regiones donde de verdad se quiere hacer la contratación. Todo esto debe tenerse en cuenta cuando se definen estos instrumentos de información. Y para darles un ejemplo muy sencillo, pues aquí traemos, la Unión Europea tiene este portal que se llama el TED e-Tendering, y es una plataforma donde está toda la información relativa a todas las servicios o los procesos de contratación que se llevan a cabo en la Unión Europea, para que esté abierta a todos los interesados. Entonces, muchos de sus países ya puede que cuenten con este tipo de instrumentos o de plataformas. Hay otros que todavía tienen unos medios mucho más tradicionales o análogos para comunicar los procesos de compra pública. Muchas gracias. Pues estamos un poquito atrasados en la agenda y qué bueno porque llegamos al final, más bien, qué bueno que llegamos al final de esta presentación con un par de conclusiones. Me gustaría dejarlos nada más con este mensaje súper importante, que es
que la integración de las pymes en las compras públicas sostenibles o tradicionales es súper clave para generar cambios en prácticas de producción y consumo, y especialmente para las economías en transición. Ya lo mencionábamos, las pymes forman parte vital de las economías de Latinoamérica y no podemos subestimar su importancia tanto en términos socioeconómicos como ambientales. Entonces, no podemos avanzar en tema de sostenibilidad y de compras públicas sostenibles específicamente sin tomar en cuenta, sin involucrar a las pymes y sin impulsar también su desarrollo. Entonces, bueno, aquí un punto importante, los instrumentos a nivel de procedimiento de contratación, que son los que Viviana presentó, los primeros, deben vincularse con programas dirigidos a desarrollar las capacidades de las pymes para responder a los requisitos de las licitaciones con criterios de sostenibilidad. ¿A qué nos referimos? No pueden los gobiernos exigir criterios de sostenibilidad sin también desarrollar estos programas para que las pymes puedan aguantar, puedan, no sé cómo decir, keep up con estos avances en tema de sostenibilidad. Esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo su atención y quedamos atentas para preguntas al final del webinar. Entonces, doy la palabra de regreso a Andrea. Gracias, Viviana, y gracias, Lucía, por la presentación. Creo que pues hay varias cosas bien interesantes que recoger y varias experiencias desde diferentes países que seguro podemos ir ahondando mucho más. Ya nos han llegado algunas preguntas en el chat, sin embargo, pues las vamos a recoger por temas de tiempo. Creo que vamos a ir avanzando. Entonces, teníamos un espacio como de receso, vamos a dar 2 minuticos mientras pues se alista nuestro moderador del siguiente espacio, Carlos Rodríguez, a quien me gustaría que se pudiera presentar también, y a Daniel Ibarra, coordinador de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, aquí en Colombia, que nos va como a dar su punto de vista desde el otro lado. Entonces tenemos ese punto de vista de los incentivos, los instrumentos. Ahora tendremos ese punto de vista desde las pymes y desde esa visión de desarrollo empresarial. Entonces, vamos a... Listo, creo que Carlos está habilitado para... Carlos, ya que estás habilitado para encender tu cámara, y Daniel también. Ya lo confirmamos, los dos están habilitados. Eso, perfecto. Igual los invitamos a que Viviana y Lucía también pues, nos acompañen en este espacio, y pues dejamos las preguntas al fin. Te propongo, Carlos, si quieres, pues preséntate, digamos que no todos te conocen, y pues arrancamos. Vale, Andrea, muchas gracias. Buenos días, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Alonso Rodríguez, soy ingeniero ambiental y sanitario. He tenido la oportunidad de trabajar en entidades públicas a nivel nacional aquí en Colombia, como el Ministerio de Ambiente, el IDEAM, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en autoridades ambientales. Y en el contexto de esta conversación, coordino técnicamente actualmente para la Universidad Javeriana en Colombia la ejecución de un proyecto de cooperación con la GIZ. En el marco de ese proyecto, digamos que para ir entrando en materia, hemos venido durante el año 2024 teniendo una serie de conversaciones y de actividades de cara a diferentes objetivos del proyecto, que para enmarcarlo, digamos, en este webinar que tiene como objeto los instrumentos e incentivos para promover esas compras públicas, hemos avanzado en varios frentes que nos sirven para esta conversación y lo que nos va a llevar seguramente a una interesante discusión con Daniel de la Cámara de Comercio. Y es que, en efecto, cuando uno escucha las cifras eh, que acabamos de escuchar de nuestras compañeras panelistas, cuando uno mira Latinoamérica y pensar entre el 20 y el 40% del PIB, pues claramente acá hay un fondo y un trabajo de fondo importante para impulsar la sostenibilidad de los países. Sin embargo, el hecho de que sea un ejercicio público y que a la parte de un ejercicio de contratación, por ejemplo, en Colombia, que es tan regulado, que es tan, digamos, con unas bases muy sólidas y que es difícil poder pensar en criterios diferentes como los ambientales y los sociales, no imposible, pero pues eso genera precisamente los retos que nos llevan a este tipo de conversaciones. Y como parte de lo que como Universidad Javeriana hemos venido construyendo es una conversación con diferentes entidades a nivel nacional y subnacional. Hemos venido trabajando con
la Secretaría de Ambiente de Bogotá, con la Alcaldía de Medellín, Corporación Autónoma Regional de Caldas, con la Gobernación de Córdoba, precisamente buscando tener esas experiencias de lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado tan bien en el marco de la implementación de las compras públicas, ¿sí? Y lo hemos hecho precisamente en el sentido de poder llevar esa información de base a las entidades del gobierno nacional. Es decir, de poderle llevar al Ministerio de Ambiente, a Colombia Compra Eficiente, al Departamento Nacional de Planeación, las conclusiones de lo que está pasando en el día a día, de esas conversaciones jurídicas y técnicas que generan una dificultad, que generan un bloqueo, o aquellas que se están llevando para llevarlo a esta conversación, a impulsar las compras públicas. Precisamente ayer estuvimos con la alcaldía de Medellín y con más de 15 entidades compartiendo el ejercicio y viendo que escenarios como, y lo mencionaban ahora nuestras compañeras, tener escuelas de proveedores, tener escuelas de supervisión con enfoque en sostenibilidad, tener unos criterios claros, ponderados y priorizados, ayudan a impulsar que en el ecosistema del mercado empiece a ocurrir el tema de compras públicas sostenibles. Obviamente, no para todas las empresas, no para todos los tamaños. Sabemos que hay un tema de capacidades, de cumplimiento normativo, de entender la conversación interna entre las áreas ambientales, sostenibles, compras, adquisiciones, financiero, para que esto, digamos, a nivel no solo de las MIPIMES, sino de las grandes empresas, pues tenga un orden orientador internamente, de manera tal que cada uno tenga sus roles y que el Estado colombiano haga su tarea con lineamientos claros, con guías, con procedimientos y demás, pero que las empresas también se empiecen a preparar. Y eso nos lleva a la importancia de podernos sentar con Daniel Ibarra en esta conversación de la Cámara de Comercio, porque precisamente en el marco de un ejercicio que ha venido adelantando la Secretaría de Ambiente de Bogotá, ha involucrado a la Cámara de Comercio, para que Daniel, porfa, y buenos días, eh, podamos empezar a tener una mejor conversación con las empresas que hacen parte no solo del sector de las MIPIMES, sino que claramente pues hacen parte de ese grueso que ayuda a impulsar el PIB con enfoque de sostenibilidad. Y por eso la relevancia de esta conversación, porque hay que entender la misionalidad de esas empresas, su capacidad, cómo están viendo ellos al sector público para poderse, digamos, incentivar, y permítanme la palabra, aventurar a la contratación pública, entendiendo que hay diferentes realidades. Que hay diferentes realidades de mercado, diferentes realidades políticas, diferentes realidades económicas que pueden hacer que en unos momentos funcione mejor que otros. Entonces quisiera a partir de allí, Daniel, precisamente primero para que nos cuentes y viendo pues la cantidad de países que nos acompañan, que nos puedas contar un poquito la misionalidad de la Cámara de Comercio para ver la relevancia de esta conversación y a partir de allí preguntarte desde esa misionalidad, ¿cómo consideras que están tan preparadas o no las MIPIMES en Colombia, especialmente las que hacen parte de la Cámara de Comercio, claro está, para afrontar estos retos de las compras públicas sostenibles? Sabiendo que hay un panorama enorme de retos, como lo acabamos de escuchar, pero que precisamente frente a esos retos, un plan de acción organizado, unas tareas claras, unas reglas claras de gobierno, van a permitir avanzar. Entonces, empezar por escucharte en ese sentido, en cuanto a la misionalidad y la preparación que consideras que tenemos desde el enfoque de la Cámara de Comercio de Bogotá. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias a ti y otra vez muchas gracias a quienes nos acompañan en este webinar. A Lucía y a Viviana, pues gracias por esa presentación de este estudio tan completo y creo que va a ser difícil hablar sobre incentivos y sobre estructuras diferentes, pues porque ha sido en general una presentación muy exhaustiva que cubre pues varios de los temas que se trabajan y que se conversan en al respecto del tema de las compras públicas sostenibles. Entonces, tal vez no diremos nada muy innovador de pronto en esta conversación, pero puntualizaremos al respecto de algunos de esos temas que ustedes mencionaban en la presentación del estudio. Para responder, Carlos, a tu pregunta, entonces te cuento, la Cámara de Comercio de Bogotá, y por supuesto para el público que nos acompaña desde otros países, también para, de pronto, por si esto no se parece a cómo funcionan las cámaras de comercio en las distintas regiones. En Colombia, digamos, toda persona o toda empresa en particular que quiera desarrollar una actividad económica tiene que llevar a cabo su registro mercantil ante una cámara de comercio de su jurisdicción, es decir, de la región donde esté operando. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por ley las cámaras de comercio, si bien somos entidades privadas y entidades sin ánimo de lucro, tenemos delegada por función de ley llevar el registro mercantil, es decir, recaudamos de alguna manera, entre comillas, como un impuesto, que no nos gusta que suene como un impuesto, pero llevamos, digamos, a cabo el recaudo de unos recursos públicos que vienen de ese registro mercantil. Ese registro mercantil, entonces, lo administran las cámaras de comercio, pero pues tienen que igual invertirlo
o digamos de alguna forma devolverlo a las empresas a través de una serie de servicios de formación, de acompañamiento, de asesorías, de oportunidades de conexión, de networking, de, por ejemplo, información, de llevar, digamos, a cabo estudios, encuestas, todo el manejo y la gestión de la información que nos puede ayudar a entender mejor cómo se comporta ese tejido empresarial, qué necesidades tiene y poder asimismo usar esa información para hacer de alguna manera como incidencia en políticas públicas de nivel nacional, regional o local, donde tengamos la oportunidad de conversar con tomadores de decisión y que tengan esta información presente para que sepan efectivamente pues de qué estamos hablando cuando hablamos de las empresas. Que no nos imaginemos necesariamente unos empresarios y empresarias con unas características muy específicas y tal vez muy diferentes de las realidades que tenemos digamos, en nuestra jurisdicción. En particular, entonces, para hablar de la Cámara de Comercio de Bogotá, nosotros tenemos pues jurisdicción o tenemos presencia en Bogotá y en 59 municipios alrededor de la ciudad. Entonces, llevamos el registro mercantil de las empresas pues, que están en esta jurisdicción, en esta región. Estas empresas, ¿qué características tienen? Una vez más, como reflejo un poquito de los datos que nos daban en la presentación que nos hacían anteriormente, pues más o menos se comportan igual. Si bien nosotros tenemos a 2024, tenemos alrededor de unas 438.000 empresas activas. De esas, solamente el 0,8% son empresas grandes y el 92,1% son microempresas. Es decir, el 99,2% de las empresas son MIPYMES, pero si vamos a hablar solamente de pymes, pues eso es alrededor de un 7% más o menos de empresas que son pues, de las que estamos hablando en este momento. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que esta información pues es por supuesto como una radiografía muy general, pero pues nos da una idea de cómo abordar entonces esas conversaciones al respecto de las políticas públicas pues para contar como con esas especificidades de las empresas de la región. Cuando hablamos y cuando tú me preguntabas sobre qué tan preparadas están las empresas y en particular pues las pymes para abordar estas, digamos como estos asuntos de sostenibilidad, pues nosotros hacemos también, como les decía, estudios, encuestas e informes al respecto entonces de pues distintas necesidades y distintas capacidades de las empresas. Y hacemos desde hace un par de años una encuesta que pues es la encuesta de descarbonización y acción climática. Y si bien pues habla específicamente sobre temas de cambio climático, tenemos algunas preguntas generales que yo creo que pueden ayudar de pronto en esta conversación y que nos dan una idea también al respecto pues de entonces pues cómo están las empresas. Nosotros en esa encuesta les hacemos preguntas, por ejemplo, al respecto de si han implementado distintas medidas para reducir su impacto ambiental, si tienen programas para reducir su impacto ambiental, qué tan cerca se ven, por ejemplo, de la carboneutralidad, etcétera. Y creo que ahí, pues, hay algunos datos que son importantes. Entonces, la mayoría de las empresas nos hablan de la falta de conocimiento técnico, de la falta de información, de conocimiento técnico y de formación especializada. En particular, nosotros, pues, recogemos mucha información sobre esas necesidades que nos dicen que faltan cursos, faltan espacios de capacitaciones, falta, pues en general, mucho espacio para generar ese conocimiento entre las empresas, pues para avanzar. Pero los datos de pronto que responden más claramente a la pregunta es si, por ejemplo, preguntamos si actualmente su empresa tiene o no un plan o un programa que le permita disminuir su impacto ambiental y el 78% de las empresas nos dicen que no tienen un programa para disminuir su impacto ambiental. Pero adicionalmente les preguntamos más o menos como en qué nivel considera que está la empresa en cuanto a esa inexistencia de un plan o programa, de si no cuentan con él, pero pues tampoco tienen interés, o si tienen algún interés y van a empezar a trabajar, o que si se encuentra pues ya en construcción. Y el 52% de las empresas nos dicen que no tienen ninguna de las acciones, ni un plan, ni un programa para disminuir su impacto ambiental, pero que además no hay interés en generarlo. Y eso pues es una cifra preocupante, es un poco más de la mitad de las empresas.
Y si no hay el interés, pues de alguna manera es porque tampoco se percibe una señal de mercado o unos incentivos específicos pues, para avanzar en esa realidad. Pero también preguntamos al respecto de incentivos. Y entonces, por ejemplo, cuando les preguntamos si conocen algún incentivo o una norma o política pública que tenga el país al respecto de, pues, como pues, sí, incentivos para trabajar en aspectos ambientales, igual la mayoría nos dicen que, pues, no conocen ningún incentivo. Ahí hay como un 60% de las empresas que nos dice que pues no conocen ningún incentivo ni tributario, ni digamos beneficios en el impuesto sobre renta, en el IVA o incentivos financieros y no financieros sobre distintos temas de fuentes alternativas de energías y demás. Em, y después, cuando les preguntamos cuáles creen que son las barreras o qué necesitarían pues para avanzar y para motivarse a gestionar aspectos ambientales, nos dicen que quisieran pues que existieran incentivos tributarios. Entonces, pero si no conocen los incentivos tributarios ya existentes, pues creo que es una conversación que parte de todas formas, una vez más, de la necesidad de generar mucho más conocimiento, de difundir de manera mucho más activa, tanto desde el sector público, como desde otras entidades que digamos que estamos en el ecosistema y que tenemos de alguna manera la obligación de poder difundir y generar conocimiento al respecto de estos temas, porque pues en este panorama en el que creen que necesitan incentivos pero no conocen los incentivos ya existentes, pues ahí tenemos sin duda como una dualidad en la que pues tenemos que empezar a trabajar pues, para que sea el punto de partida de una conversación sobre cómo avanzar en generar las capacidades. Vale, Daniel, muchas gracias. Varias cifras por rescatar. Es decir, Cámara de Comercio de Bogotá claramente pues es el Pareto en nuestro país. Para los, digamos, los países que nos están acompañando, cerca del 20% de la población del país está en Bogotá. Y tú nos mencionas adicionalmente que la Cámara de Comercio tiene un alcance no solo en Bogotá, sino alrededor, digamos, en otros municipios que seguramente hacen parte de esa conectividad del mercado. Y cuando uno escucha la cifra de más de 400.000 empresas afiliadas y el dato que nos das es que el 92% son muy pequeñas o micro, uno automáticamente dice, ok, el tema de capacidad, porque en efecto, voy a conectar con lo último que dijiste, si existen algunos incentivos en el país en temas ambientales, tienen que ver con esquemas tributarios, es decir, reducir el pago de impuestos. Y existen en el país hace 30 años. Eh, Hemos tenido la experiencia de poder participar en entidades del Estado que lo evalúan y en efecto las MIPIMES nunca llegan a solicitar esos certificados porque hay un reto enorme de que si tienes más de 400.000 empresas, pues son más de 400.000 personas, haciendo el símil de que una por empresa debería tener el conocimiento mínimo de, primero, cuáles son sus impactos ambientales, cuáles son los instrumentos que existen, cuáles herramientas existen para apalancar que tengas un mejor desempeño ambiental, que sepas dónde alzar la mano con entidades del gobierno, con cooperación, con financiamiento, para que lo pueda lograr. Pero cuando uno mira esa cifra claramente y lo llevo a la autoridad ambiental y lo llevo a la institucionalidad ambiental, pues eso desborda, digamos, no lo hace imposible, pero lo hace muy complejo, en el sentido de que, por un lado, una MIPYME debe saber que requiere unos permisos, unas autorizaciones, un seguimiento, pero adicionalmente que debe conocer los instrumentos para que en el marco del mercado pueda actuar, digamos, con una mayor participación en la contratación pública. Y creo que parte de lo que también el país ha empezado a entender un poco es que debemos saber y ser conscientes como Estado, digamos que aquí me pongo un poco en el rol de Estado, de saber qué es lo que compra el Estado colombiano y qué es lo que ofertan, digamos, las MIPYMES en el país, ¿cierto? Ahí hay como una conversación que aún no se ha unido. Nosotros en la Universidad Javeriana precisamente analizamos la compra pública del país estatal en los últimos 4 años. Y ahí encontramos que del 80% del gasto público se puede concentrar en cerca de 6 aspectos. El primero, contratación de personal, lo que más contrata el Estado colombiano, profesionales y asesores para impulsar su plan de desarrollo. El segundo renglón tiene que ver con infraestructura, y allí hay temas de vías, edificaciones, vivienda de interés social. Esto está articulado con programas sociales y culturales, digamos, ya a partir de esa conectividad social, temas de salud, temas de educación, pero eso se puede desprender en analizar qué bienes, servicios están conectados a esas líneas de gobierno para saber luego qué es lo que te está ofertando las MIPYMES. Y esa conversación ha sido difícil de llevar un poco porque como lo hemos hecho en el país, y esto digamos que como resultado de conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Ambiente, con Colombia Compra Eficiente, con el Departamento Nacional de Planeación, es porque nos hemos enfocado en, no está mal, pero ha sido nuestra lógica de país, establecer criterios ambientales para bienes y servicios que generan un impacto ambiental importante.
pero no necesariamente porque sea lo que más gastemos en presupuesto en el país. Y hay una conversación, digamos, de entender oferta, demanda, mercado para poder impulsar lo que tú decías de, oiga, ¿cómo me incentivan para que yo en mi negocio entienda que si tengo la posibilidad de contratar con el Estado colombiano para que sepa que gastar en desempeño ambiental es invertir realmente en desempeño ambiental y social, porque además no solo lo ambiental, es lo ambiental y social de la mano, y poder tener una mejor participación en ese ejercicio de la contratación pública? Sabemos que por el lado privado, digamos, en el país, muchos han establecido criterios para apalancar a sus proveedores y demás con sus políticas internas. En el país hemos construido una serie de herramientas como criterios de sostenibilidad por parte del Ministerio para más de 40 bienes y servicios entre el año 2016 y 2021. Colombia Compra Eficiente, que es la entidad, digamos, llamada a establecer los preceptos de la contratación pública, se encuentra actualizando en este momento la guía de contratación pública del país, donde va a buscar un poco homogenizar la manera en que se construyen los criterios de sostenibilidad, pero sin embargo el reto cuando uno lo lleva a cifras, precisamente en gestión del conocimiento, es ese, ¿no? Que hay unos incentivos que la gente no conoce, y cuando los conoce, no los usa, y hay que saber por qué no los usa. Algunos tendrán unos costos adicionales, otros digamos que financieramente no tienen sentido, pero aquí digamos que más que incentivos tributarios, y ya lo vimos, financieros es uno de esos unos incentivos que nos están mostrando. Hay unos claros de política, hay unos del régimen o el procedimiento de contratación, unos de innovación para salirnos un poco de la caja del esquema de contratación y empezar a entender cosas como que está bien y ha sido parte de la decisión de nuestro sistema contractual en Colombia, el valor de corto plazo de un bien y servicio, es decir, lo que me va a costar ese bien y servicio, pero cada vez cobra más relevancia la conversación de debemos tener mejor información para cuantificar económicamente los impactos ambientales, los costos evitados por comprar un bien o servicio que contamina menos y los impactos en atención a comunidades que puedan verse afectadas por esas condiciones del territorio. Entonces, digamos que incentivos seguramente han existido, pero tenemos que mirar en perspectiva. Ya tenemos una base de la conversación que nos acaban de dar nuestras compañeras, y ahí quisiera preguntarte, ya lo dijiste, en las encuestas se les pregunta qué incentivos conocen, pero con base en buscar una mayor participación, ¿qué incentivos se te ocurren, y puede ser en esa categoría que nos mencionaban ahora, que pudieran ser útiles? Uno podría hablar de 20 incentivos, Daniel, pero quisiera ser aquí muy crítico en el sentido de qué es lo primero que ustedes creen que debería pasar. ¿Cuál es el incentivo detonador que haría que, sabiendo que estamos actualizando una guía de compras públicas, que en el marco del proyecto de Coadvance en el país esta conversación ha cobrado mayor relevancia en las entidades que toman decisiones, pero hay que tener una ruta crítica de actuación? Entonces, si te preguntara cuáles son los incentivos detonantes que activarían mejor este mercado de sostenibilidad, ¿tú qué nos dirías que son los que la Cámara de Comercio pudieran vislumbrar hacia adelante? Sí, yo creería que, pues, y por las conversaciones también que hemos tenido, no solamente, y de pronto ahí voy también a aclarar un pedacito, y es que en esta conversación de alguna manera nosotros tenemos como una doble camiseta. ¿A qué me refiero? A que nosotros como entidad, ahorita les dije, somos una entidad privada, pero administramos recursos públicos, eso pues genera ahí como una cosa medio mixta, pero eso lo que quiere decir es que para lo que nosotros compramos entonces con recursos públicos, para lo que la misma Cámara adquiere con esos recursos públicos, pues tiene un manual de contratación, un estatuto de contratación que digamos que responde al más o menos a las mismas dinámicas de contratación de una entidad pública. Pues porque son recursos públicos que los revisa la Contraloría General y pues que tiene que responder a unos criterios de transparencia, etcétera. Entonces, cuando nosotros mismos somos una entidad que compra y que adquiere bienes, servicios, etcétera, y que tiene que pues empezar a pensar también en este aspecto de cómo, pues no solamente habla sobre las compras públicas hacia afuera y habla sobre cómo incluir a las MIPIMES en los mercados y cómo incentivarlas, sino que además tiene que hacerlo en su día a día, en la realidad. Pues ahí la conversación también pues se convierte, digamos, como en una autocrítica que tenemos que hacer como pues, las cámaras de comercio y seguramente también muchas otras entidades públicas en el país. Yo creo que, y entendiendo que nos presentaron una serie de incentivos, digamos, financieros, de formación, de una cantidad de temáticas, pues que no creo que tenga mucho sentido, pues, repetir necesariamente. Yo creo que en general el incentivo principal es un incentivo o es una señal de mercado, de alguna forma lo que se necesita es un mensaje claro y coordinado entre las distintas entidades y de la mano de una entidad como Colombia Compra Eficiente, que de pronto pues las personas que nos acompañan de otros países
pues sea importante aclarar que pues el sistema de Colombia Compra Eficiente digamos, es una entidad del orden nacional que tiene un patrimonio propio y una autonomía administrativa y financiera, pues que está adscrita al Departamento Nacional de Planeación, pero que pues es el rector de ese sistema de compra pública en Colombia y que hay unas disposiciones normativas que dicen cómo las entidades públicas o que administran recursos públicos tienen que implementar, por ejemplo, acuerdos marco de precios organizados, etcétera, pero que sin duda vuelve a como seguramente todos lo hemos hablado, pues vuelve al tema de el precio como un criterio que tiene pues un peso muy importante, pues porque hay que usar los recursos públicos de una manera eficiente. Eh, Sin embargo, pues yo creo que hay que dar unas señales mucho más claras de mercado al respecto de pues unas decisiones mucho más pues como más efectivas al respecto de los criterios que vamos a utilizar. ¿Eso qué quiere decir? Pues llegar a unos acuerdos y a unas coordinaciones específicamente entre entidades como Colombia Compra Eficiente y las entidades públicas y en particular, pues por ejemplo, los equipos ambientales de las entidades, específicamente aquellos que llevan esos planes de gestión integral ambiental, pues para que se puedan definir los criterios. Y hay una conversación o al menos pues un aspecto que debería hablarse mucho más, y es si una entidad considera importante dar una señal al mercado. Esto cuando uno divide las contrataciones entre requisitos habilitantes y requisitos calificables, lo que uno quiere que pese mucho no debería estar en los requisitos calificables, debería estar en los requisitos habilitantes. Y en los requisitos habilitantes, que son los que me dicen quién puede y quién no participar, pues es donde deberían estar las señales que queremos, pues nosotros darles mucho más peso. Queremos que a esta convocatoria se presenten pequeñas y medianas empresas, queremos que se presenten empresas, digamos, que tengan mayoría de participación de mujeres en la sociedad, pues digamos, como accionariamente o que sean de cabeza de mujeres, como para dar también desde los requisitos habilitantes unas señales que sean, digamos, como de alguna manera, como unos incentivos afirmativos al respecto de muchos de estos temas y que no se nos vayan estos temas necesariamente a los requisitos calificables, porque eso ya establece unas barreras pues, que llevamos años diciendo que son muy difíciles de sortear. Entonces, aquí hay unas decisiones que sin duda son decisiones políticas, pero que yo creo que tienen que entrar a conversarse en esa dualidad entre requisitos habilitantes y calificables, y que si queremos efectivamente dar una señal que incentive al mercado, que incentive a las pymes y que les demuestre las entidades que compran están decididas a reforzar, digamos, a jugársela, como tú decías, a aventurarse con la pyme en este sistema, digamos, de oferta y demanda, pues son criterios que deberían quedar como requisitos habilitantes donde podamos, pues, dar esa señal al mercado. Daniel, sí, un par de cosas ahí para terminar de darle contexto a quienes nos están acompañando, y es precisamente en Colombia, digamos que en esa labor de Colombia Compra Eficiente ha venido actualizando y trabajando en la guía de contratación. Hemos podido participar en la construcción de ese documento y tiene varios enfoques que digamos que aplaudimos de alguna manera, y es empezar a dar una mayor información y darle mucha fuerza al ejercicio de planificación contractual, ¿sí? Es decir, cuando tú vas a contratar como entidad estatal, debes saber qué vas a contratar, por qué vas a contratar con criterios de sostenibilidad, quién te puede ofertar eso en el país, lo que llamamos como un estudio de mercado muy juicioso, no solo saber que existe el oferente, sino su capacidad, su tamaño, su desempeño ambiental, y que tú no vas a segmentar el mercado al hacer esa contratación, pero sobre todo ser consciente de por qué lo haces. Es decir, en Colombia tenemos una agenda nacional muy amplia, ahora en términos de carbono neutralidad, biodiversidad, economía circular, y muchas empresas, como lo mencionabas ahora, o no conocen o no saben que ya han avanzado en temas de desempeño ambiental y no conectan las tareas que han hecho internamente, que ha sido para ellos un esfuerzo importante seguramente de acuerdo con su tamaño, aunque eso los acerca a poder estar mejor rankeados o calificados precisamente en esos criterios que pueden ser habilitantes o que pueden ser calificables, porque muchos no han estado tan cerca a la contratación pública. Eso digamos que por un lado, y seguramente el trabajo que está haciendo nuestra agencia de contratación pública va a buscar, en un ejercicio muy amplio que nos han manifestado de socialización, poder acercar en ese
en ese, digamos, conocimiento a quienes deberían hacer más parte activa de la contratación pública. Eso por un lado. Por el otro, escuchándote en relación con las señales, creo que hay algo importante que contar, que en Colombia seguimos bajo un esquema de voluntariedad de las compras públicas, ¿cierto? El más reciente decreto 142 del 2023 del Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad, digamos, encargada de la construcción de la política pública amplia del país y el Plan Nacional de Desarrollo, establece aún que esos criterios pueden ser incluidos en la contratación pública. Es decir, puede que sí o puede que no, sigue siendo voluntario. Sin embargo, en un webinar que tuvimos la semana pasada con entidades del gobierno, el propio Ministerio de Ambiente nos mencionó que están buscando esa señal de mercado. ¿Qué quiere decir? Que están construyendo ya una propuesta de reglamentación para obligar a las entidades del Estado, inicialmente entendimos del orden nacional, para que un porcentaje de sus compras tenga criterio de sostenibilidad. Eso obviamente lo aplaudimos en el sentido que no ha existido una señal de mercado en ese sentido, porque cuando conectamos, por ejemplo, con estrategias como el ecoetiquetado, de la que nos hablaron también ahora nuestras compañeras, en el país hace 20 años tenemos esquemas de ecoetiquetado de primera parte. Entonces, cuando uno mira qué tanto han funcionado, pues tenemos dos, no lo voy a calificar, solo dar cifras de contexto, tenemos 32 normas técnicas colombianas, pero solamente 7 de ellas han tenido empresas que han alzado la mano a decir, tiene sentido que yo adquiera una ecoetiqueta. Y muchos de ellos tienen menos de 7 empresas con sello ambiental. Cuando uno pone eso en el contexto del mercado y con las cifras que tú nos das de más de 400.000 afiliados, solo Cámara de Comercio de Bogotá, es decir, el resto del país podríamos estar llegando seguramente a cerca del millón, haciendo la ponderación por población. Uno dice, ok, estamos, digamos, en la torta todavía con una participación mínima, y esa señal de mercado seguramente va a buscar que pase algo diferente, que en ese ejercicio de contratación que les decía ahora de lo que el país compra y lo que es el gasto público, pues eh, sepamos hacia dónde deberíamos enfocar los esfuerzos, hacia qué tipos de MIPIMES, en qué región del país, de qué vienen esos servicios, para que también la señal del mercado tenga el efecto que queremos que tenga, que es activar esos procesos de contratación. Y sobre todo, que hay un reto enorme que tenemos en el país, que en la contratación pública, a la luz, digamos, de los procesos de auditoría o lo que conocemos como las entidades de control, también empezamos a tener una conversación muy fluida de lo que significa el costo asociado a un bien y servicio. Eso, digamos, que ha sido un común denominador en las conversaciones que les comentaba que hemos tenido desde la universidad, con Medellín, con Bogotá, con Caldas, con Córdoba, con universidades que implementan, digamos, contratación pública, porque en efecto tenemos unas normas también que definen que tú debes comprar lo más económico, pero aún la definición de económico es solamente el valor del producto o servicio, no la internalización de costos del ciclo de vida, no los costos evitados, no el efecto que está generando en una comunidad, que seguramente eso en una balanza costo-beneficio puede significar más en valor económico que la producción del mismo bien y servicio. Pero digamos que hacia allá vamos seguramente con esas señales del mercado que bien mencionas, que sería ese incentivo detonante, pero que digamos que lo bueno es que en estas conversaciones sí el Ministerio de Ambiente ha dicho, vamos hacia allá, vamos a ir progresivamente, un poco como el ejercicio que nos comentaba también Costa Rica, que lo tienen en un 25% de su contratación. Aquí el Ministerio no se atrevió a darnos un porcentaje, pero sí a decirnos que vamos hacia allá, que vamos a caminar hacia ese ejercicio. Entonces, sabiendo que ese es el factor de muchos seguramente que existen que pueden detonar las compras públicas e incentivarlas, quisiera hacer el ejercicio de tú como, y son dos roles, bien que lo hiciste. Uno, la Cámara de Comercio contrata y tiene, digamos, un esquema también en el que tiene que hacer la tarea, pero también agremia de alguna forma y representa a esas 400.000 empresas pequeñas y grandes. Creo que es importante en aras de una conversación, porque es parte de lo que el proyecto EcoAdvance está buscando en Colombia, es qué recomendaciones les darías tú a esas entidades del gobierno nacional para que, siendo ese el llamado que estamos esperando de que haya una señal de mercado donde se incentive, y con esta noticia de que pueda ser obligatorio para algunas entidades, ¿tú qué recomendación les harías? Más allá de dar el mensaje, ¿qué otros aspectos es importante que ellos tengan en cuenta para que una vez salga, por ejemplo, esa reglamentación de obligatoriedad parcial, efectivamente empecemos a ver resultados diferentes en los procesos contractuales, en los esquemas financieros, en los procesos de calificación, y que una norma que puede ser bastante impactante, pues sí, en la práctica y en el día a día empiece a reflejar unos indicadores diferentes de participación de MIPIMES en el mercado de contratación estatal sostenible? Pues efectivamente, ahí yo creo que volvemos como a de pronto a algunos de los puntos que hablábamos en la primera pregunta, y es, pues,
como si uno mira la brecha en términos de, claro, digamos, el sector público o la entidad pública puede dar el salto a, como tú lo dices ahora, la obligatoriedad o dar el salto a establecer esa señal de mercado y sacar sus procesos de compras y demás, eh, incentivando de alguna manera, pues, como la utilización de criterios sostenibles, incentivando la participación de pymes, etcétera. Pero tenemos todavía entonces ahí la brecha de tenemos que subir el nivel en el que están la mayoría de las pymes, como lo decíamos al principio con la cifra que yo les daba de que pues el 50 y algo por ciento de las empresas nos decían en esa encuesta que no tienen un programa ambiental, pero además ni siquiera tienen un interés en establecerlo. Entonces ahí hay una brecha todavía muy grande en la que tenemos que seguir trabajando. Aspectos como lo que pues ya mencionaban en la charla anterior sobre escuelas de trabajo con esos proveedores, de esos espacios de formación, pues sin duda son fundamentales. No, y por eso decía, de pronto no hay mucho más innovador que uno pueda decir, pero de pronto, o sea, no en términos de contenidos, pero sí en las formas en las que se pueden de pronto abordar. Y es que yo creo que sí tenemos que innovar de alguna manera en términos de cómo nos inventamos de pronto entre distintas entidades, pues plataformas colaborativas de conocimiento, plataformas que le permitan pues a las empresas acceder a esos espacios gratuitos, sin duda gratuitos, eso es lo más importante, de formación, que sean lo suficientemente pues accesibles y pedagógicos y sencillos, porque es que también no se nos puede olvidar que estas mismas pymes o mi pymes de las que estamos hablando, pues tienen un mare magnum digamos, requerimientos legales con los cuales cumplir. Aquí estamos hablando de temas de sostenibilidad y hemos hablado un poco más de los temas ambientales, pero pues no se nos puede olvidar que pues que las empresas en general tienen una sobrecarga en términos de la cantidad de trámites, de la cantidad de pues cosas que tienen que abordar al respecto de distintas, digamos, dimensiones de los temas sociales, de los temas ambientales, de los temas de seguridad y salud en el trabajo, de aspectos de transparencia, de gobierno corporativo. Y ahí hay, pues, por supuesto, un universo muy amplio de cosas pues, que le estamos exigiendo a empresas que, como tú lo decías, si uno asume que es una persona por empresa, pues es la misma que abre la puerta, que atiende al cliente, que lleva la contabilidad, que tiene que saber de medio ambiente, que tiene que saber de equidad de género, que tiene que saber de una cantidad de cosas. Entonces, pues plataformas colaborativas, espacios de formación accesibles, pedagógicos, sencillos que permitan pues acceder a ese conocimiento, desarrollo de capacidades, integración de tecnologías, pues para que nosotros podamos desde este lado también facilitar el ejercicio de, por ejemplo, les estamos pidiendo, como tú lo mencionabas ahorita, análisis de ciclo de vida de productos, les estamos pidiendo medición de huella de carbono, les estamos pidiendo medición de huella hídrica. Eh, ¿Cómo podemos nosotros desde este lado generar entonces esas herramientas para facilitar pues ese trabajo que les estamos pidiendo? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esas alianzas estratégicas que puedan pues fomentar esa participación de las pymes, involucrando, por supuesto, desde el inicio y desde la planeación y desde el entendimiento a estas mismas pymes, pues para desarrollar efectivamente unas herramientas que les sirvan, pero pues que tenemos que nosotros también como pues avanzar digamos, disponer todo lo necesario para que efectivamente se puedan pues abordar esos retos. Em, Sin duda mucho más desarrollo en términos de marcos regulatorios, pero no que extiendan, sino que simplifiquen justamente ese establecimiento de las medidas y de la divulgación de la información, porque en últimas también pues son muchas distintas fuentes, son muchas distintas entidades que regulan distintas cosas. Son distintas las formas en las que nosotros hemos venido hablando un montón con la Secretaría de Ambiente y con otras entidades, y esto es un trabajo que se viene haciendo en el gobierno desde hace un tiempo al respecto de cómo se hablan pues como las actividades económicas y los CIUs
con una taxonomía verde, pues porque cómo reconocemos cuáles son los negocios verdes y cómo reconocemos cuáles son los emprendimientos y las empresas que efectivamente tienen unos productos y servicios que se pueden llamar sostenibles. Si eso no nos queda tan fácil recogerlo en términos de la actividad económica básica que nos reportan a nosotros las cámaras de comercio, las empresas cuando van a hacer su registro mercantil nos dicen, yo hago zapatos, yo me dedico a actividades de zapatería, marroquinería, etcétera, pero yo no sé cuál es el que produce zapatos con pues con unas condiciones ambientales de plástico reciclado, de cascarilla de arroz, de caucho, etcétera, y otro que pues lo haga con unas condiciones diferentes de materiales, pues sí, como con un impacto ambiental distinto. Eso no lo recogemos nosotros por la forma en la que está estandarizada la actividad económica. Entonces, pues tenemos también nosotros que ser capaces de avanzar en darle a las pymes las herramientas pues, para manifestar y para divulgar esa información que les permitan, pues, demostrarnos en últimas, en los procesos de compra, que efectivamente cumplen con todos esos requerimientos. Vale, Daniel, muchas gracias. Pues creo que ya está claro el mensaje de que necesitamos mejores escenarios y mensajes de mercado de demanda para poder dinamizar el ejercicio y que ese es, digamos, el catalizador para que los otros incentivos también funcionen. Muchas gracias por permitirnos conocer ese otro enfoque desde el otro lado para que seguramente los tomadores de decisiones tengan una mejor hoja de ruta para seguir impulsando el objetivo, no solo del proyecto, sino las compras públicas a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias otra vez a quienes nos acompañan. Bueno, Carlos, Daniel, Liliana y Lucía, muchísimas gracias por estos dos espacios de intervención. Tenemos entonces la pregunta y, eh, perdón, tenemos aquí, pues, digamos que por un lado la presentación y por el otro lado, pues, entonces el panel. Hemos recibido más de 15 preguntas de nuestros asistentes, sin embargo, por efectos de tiempo, no vamos a poder responder en vivo todas las preguntas. Hemos seleccionado algunas y remitiremos un documento también como con las posibles, pues, respuestas. Entonces, voy a dirigirles un par que hemos seleccionado eh, para que pues podamos responder. Aloco, no sé, Lucía o Viviana, nos pregunta Natalia Campos del INCO, ¿cómo equilibrar esos principios de competencia en las contrataciones y los incentivos de las pymes? ¿Existe algún benchmark al respecto? Gracias, Andrea. Bueno, pues con esta pregunta básicamente me voy a referir de nuevo a la conclusión de nuestro estudio, en el que claramente, pues después de hacer esta revisión de instrumentos e incentivos, entendimos que es igual de importante de parte de los gobiernos introducir este tipo de medidas de pull y push, o sea, como empujar, generar demanda de este tipo de criterios, de introducir criterios, favorecer a las pymes en los procesos de contratación, habilitar las condiciones para que em, las condiciones a nivel legislativo, por ejemplo, para que sea posible que estos instrumentos se apliquen, pero al mismo tiempo, como lo mencionó Lucía, no sea solo un pedir, pedir, pedir o limitar procesos a las pymes, porque pues esto va ya en contra de de muchas de los principios de libre competencia en el mercado, o incluso en muchos de nuestros países hay reglas, leyes de anticorrupción. Y esto, pues, ¿cómo lo logramos? Que al mismo tiempo que se tienen esos instrumentos, instrumentos políticos, instrumentos a nivel de procedimiento, se haga también los otros instrumentos que llamamos pull, es de empuje, para que las pymes se vayan formando, vayan actualizando sus procesos, se certifiquen y estén capacitadas para responder. Entonces, el gobierno pide, pero no está limitando, o sea, las pymes al mismo tiempo se están formando para estar en capacidad de entrar a responder a estas licitaciones, a estos procesos de contratación con las mismas condiciones que se abren a otro tipo de empresas,
pero que finalmente sea posible que sus ofertas sean de una calidad y que respondan también a las necesidades y a las especificaciones de cada proceso, que ellas salgan exitosas en una selección y de contratación. Súper. También nos preguntan acá, que también es una pregunta para el Instituto de Ecología, es, ¿hay algún reconocimiento internacional que premie al país que introduzca en sus procesos de compra pública estos criterios, independientemente, digamos, de estos objetivos 2030? Gracias por la pregunta. Pues si quieres, Viviana, yo tomo esta. Aquí yo no me referiría a un instrumento para premiar países, pero sí un instrumento de benchmarking internacional de contratación pública sostenible, y es precisamente el llamado SPP Global Review. Este es básicamente el estudio en donde se publica la medición del indicador 12.7.1 de uno de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de las Naciones Unidas. Es una metodología que desarrolló el PNUMA, y es un ejercicio que se hace bienal cada 2 años. Los países hacen uso de un cuestionario con diferentes subindicadores y llenan el cuestionario. PNUMA lo revisa con ciertos documentos de apoyo y verificación y hace una publicación con fichas técnicas de cada país. Entonces, bueno, no premia a los países, pero definitivamente es un instrumento, como lo decía, de benchmarking internacional. Carlos, sí, muchas gracias. Estaba para Daniel. Nos pregunta Esteban Orlando Salazar que en el caso de Colombia, ¿cómo tratan ese tema de trabajo informal? Digamos que todo este pool de empresas o de prácticas, digamos que productivas, que no están afiliadas como tal a las cámaras, ¿cómo lo hacen? Pues de entrada nuestro trabajo es acercarlas a las cámaras, o sea, no tenemos las competencias en términos legales, digamos, como de poder trabajar de manera muy profunda digamos, entre comillas, empresas informales. Lo que tenemos es unos programas de formalización que justamente lo que nos permiten es acercarlos a las cámaras de comercio, acercarlos a cumplir con las condiciones y que puedan pues efectivamente registrar su negocio y pues digamos como entrar a la formalidad. Eso parte de un reconocimiento de que pues hay unas inversiones, hay unas, digamos, de entrada como unas barreras económicas que por supuesto existen para el ingreso a la formalidad, pero que de una u otra manera, como yo les decía al principio, la promesa de una u otra forma es lo que se revierte en términos de si uno percibe, por ejemplo, el registro mercantil para la formalización como un impuesto, eso se revierte es a través de los programas, capacitaciones, asesorías gratuitos que brinda la Cámara de Comercio de Bogotá, pues gratuitos en términos de que se pagan con la base de lo que se recoge con el registro mercantil, pero que siempre invitamos a las empresas registradas a que pues hagan uso de ellos porque pues de alguna forma ya lo han pagado a través de su inversión en formalizarse de cara a ese registro mercantil y que sin duda pues es necesario que nosotros contemos con una base mucho más amplia de empresas formales, pues porque son las que alimentan a través de ese tipo de contribuciones a los sistemas, al sistema de salud, al sistema de seguridad social, a estos sistemas de los registros mercantiles y demás, pues a través de eso es como podemos digamos, desde las entidades públicas y las otras que estamos en este ecosistema, pues brindar unos mejores servicios y unos mejores portafolios de acompañamiento. Pero pues esa es la forma en la que trabajamos. Lo que intentamos hacer es acercarlos y a través de unos programas y unas alternativas de formalización, pues llegar a ellos para que, pues, por supuesto, puedan formalizar su actividad comercial o su actividad económica. Super, Daniel, muchísimas gracias. Daniel Mongoa de Colombia Productiva nos dice pues que sería genial leer el documento que hoy nos presentó el Loco. Claro que sí, vamos a remitirlo a toda nuestra lista de registro y ya pues en un momento igual les compartimos como la portada de la publicación. Y en todo caso,
él nos pregunta si podíamos contar si en el ejercicio comparado que se realizó identificaron algunos pues mecanismos para medir la implementación de los incentivos, que es una pregunta que también se alinea eh, pues con otra también que nos hicieron de cómo podemos incrementar estos procesos de medición, de monitoreo en términos de la efectividad. No sé, Viviana o Lucía. Sí, pues a mí yo creo que aquí tomo la oportunidad de que estamos aquí para referir a uno de los webinars previos de esta serie, que es el webinar de monitoreo y evaluación de las compras públicas sostenibles. Efectivamente, hay varias maneras de abordar el monitoreo. Una de estas formas es, por ejemplo, evaluar los resultados de la contratación pública, por ejemplo, número de licitaciones con criterios de sostenibilidad, y otro como approach, otro abordaje es evaluar los resultados de ambiental en términos de beneficios ambientales. Por ejemplo, no lo sé, número de toneladas de dióxido de carbono equivalente ahorradas por medio de tal proceso de contratación sostenible. Entonces, bueno, no quiero como entrar en el tema muy de lleno, pero los invito a revisar. No sé si está publicado ese webinar Sí, está de grabado, las... creo. Creo que Bueno, sí. Ajá. para adicionar a esta respuesta, también, pues obviamente es importante fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación a nivel nacional, ya sea por medio de plataformas digitales, pues que sea claro y que sea posible hacer un seguimiento de cuáles licitaciones, cuáles procesos de contratación incluyen criterios ambientales, incluyen criterios sociales y cuáles, por ejemplo, son adjudicados con base en estos aspectos. Entonces, todo esto, pues obviamente una invitación a los gobiernos y a las agencias de compra pública para empezar a integrar estos indicadores relativos a otros aspectos que no solo son cuantía, volumen, número de contratos, sino también a tags relativos a aspectos sociales, relativos a eh, tamaño de la empresa, para que sea posible hacer seguimiento y medir si estas políticas y este tipo de instrumentos de verdad están generando un impacto en el mediano y largo plazo. Súper, muchas gracias. De pronto Carlos nos puede ayudar con esta y es, Eduardo Gamboa nos pregunta pues, cómo vincular estos aspectos, criterios sociales o ambientales como desde el inicio del proceso de contratación, incluso desde el objeto. Digamos que hay unos temas bien técnicos en esa estructuración de los contratos, entonces cómo podría hacerse o cuál puede ser la recomendación. Vale, Andrea, pues creo que hay como tres aspectos para mencionar allí. Lo primero es que, en efecto, pues un objeto debería ser claro en el sentido de decir qué es lo que se quiere comprar, ¿cierto? Y ahí se desprenden los otros dos elementos. Creo que hay compras que de por sí, en el ADN, digamos, del objeto, uno ya entiende el impacto social. Por ejemplo, construir infraestructura para capacitación de madres, cabeza de familia, víctima del conflicto. Ese objeto contractual, en su ADN, lo que busca lograr con la contratación, va a tener un impacto social, porque claramente para lo que se busca la infraestructura es para tener un efecto positivo en la calidad de mujeres víctimas del conflicto, en este ejemplo que estoy dando. Entonces, digamos que allí ya inherentemente estaría incluido el aspecto o los criterios sociales en la compra como tal. El otro aspecto que no lo vería tan sencillo, digamos, de incorporar es cuando la compra como tal no tiene un enfoque social, pero le puedes incorporar criterios sociales. Y un ejemplo de lo que más está ocurriendo, por lo menos en el país, seguramente en otras regiones también, es comprar materiales utilitarios de oficina o administración que tengan un enfoque de economía circular. Entonces, allí uno podría suponer que para el objeto contractual no vas a poner porque quieres un elemento, digamos, con enfoque de economía circular. Si me voy por el lado, digamos, de residuos o envases a paquetes, pues claramente voy a generar menos residuos. Pero más que eso, pensaría que en ese caso es en el estudio mismo del mercado. Si yo sé que voy a comprar elementos donde los proponentes están ubicados en ciertas regiones del país y lo que estoy evitando es que llegue una cantidad superior de residuos sólidos a un relleno sanitario donde las dinámicas sociales son bastante complejas en términos de salubridad de algunas personas que participan incluso ilegalmente
en ese aprovechamiento de residuos, pero si yo lo enfoco por economía circular, indirectamente estoy generando un criterio social de beneficio al pedir que sea un ejercicio de economía circular, que lleguen menos residuos a la disposición, que se haga una valorización y que por lo tanto no en el objeto, pero sí conscientemente desde el estudio de mercado, sé que con esa solicitud de criterio de circularidad estoy generando un impacto positivo social y lo más importante, asociándolo con lo que mencionaban ahorita, Viviana, especialmente el monitoreo, pues precisamente que sistemas como el que tenemos en Colombia, que es el SECOP, permita identificar cuándo incluiste un criterio de sostenibilidad con enfoque social, porque hoy, por ejemplo, nuestro sistema no permite sino solamente analizar el objeto, no lo que tú pusiste detrás para tomar tu decisión. Entonces creo que ahí se conecta precisamente con poder tener un mejor sistema de monitoreo y que sepas dónde incluiste, o bien vía objeto, por el primer ejemplo que di, o vía criterio, indirectamente, porque hay que igual sumar la información para saber qué efectos o qué efectividad está teniendo ese ejercicio. Super, Carlos, y finalizamos con estas preguntas. Les repito, normalmente tenemos muchas más, pero pues vamos a recogerlas todas y analizar pues las posibles respuestas para compartir el documento. La última, para Daniel, es, tú hablaste de ese rol que tendrían las cámaras de comercio, no solo acá en Colombia, sino en todos los países, de ir más allá en esa recopilación de información, en esos incentivos también para las empresas, por ejemplo, pues registradas. Pero tú, ¿qué consideras que se puede hacer en ese corto y mediano plazo para por lo menos saber qué empresas ya tienen unos procesos productivos, digamos que ambientalmente más amigables, que reducen agua, que reducen residuos, que reducen emisiones, para poder hacer una distinción por lo menos y decir, oiga, estas empresas tienen unos mejores procesos, ¿cómo podemos apalancar? Porque a veces uno está pensando en incentivos pues fiscales y muy elaborados, pero el reconocimiento puede ser un incentivo muy como práctico y a la mano, como lo ves tú. Sí, pues esa es la pregunta que nos persigue día a día y en nuestro trabajo también con otras entidades y con otros aliados, como les decía, del orden nacional y del orden regional y local. Pues esa es como una de las preguntas que más nos persigue y es pues cómo lo logramos, cómo hacemos para reconocer, no, en las dos, como en los dos significados del reconocer, en saber quiénes son, pero también en poder difundir lo que hacen, o sea, reconocerlas en el sentido de visibilizarlas. Eh, y ahí pues siempre hemos, de alguna manera, como desde distintas entidades, pues hemos intentado a través de distintas modalidades. Por hablar de, por ejemplo, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, pues existe el PREAD, que es el Programa de Excelencia Ambiental Distrital, que pues justamente se encarga como de traer a las empresas a entender y a medir ese impacto ambiental y a visibilizar y a entregar pues un reconocimiento a quienes mejor lo hacen. Existen también las ventanillas de negocios verdes, que son pues como esas herramientas que a distintos niveles territoriales pues se han inventado desde la política pública de nivel nacional para pues identificar cuáles son esas empresas y esos negocios que tienen pues digamos una apuesta por la sostenibilidad ambiental. Nosotros hemos desarrollado herramientas como un ranking de sostenibilidad que tenemos pues nosotros en la Cámara de Comercio para que las empresas pues diligencien una autoevaluación, puedan hacer esa medición, puedan acceder a herramientas y a conocimiento para pues cerrar sus brechas, pero también para entregar pues ese reconocimiento a quienes tienen las mejores gestiones en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Pero yo creo que digamos, mucho más trabajo por hacer. Yo efectivamente, pues hemos venido trabajando también con el Departamento Nacional de Planeación para ver cómo, pues, identificamos de mejor manera aquellas que tienen, digamos, proyectos climáticos. Yo en cada espacio en el que estoy, le propongo a distintos aliados que hagamos como un mapa o un observatorio ambiental empresarial, un observatorio que nos permita a nosotros, o un mapa con georreferenciación que nos permita identificar
varias cosas. Indicadores ambientales, o sea, que se nutra de fuentes que tienen indicadores ambientales, indicadores de estrés hídrico, de riesgos, pues digamos, de alertas tempranas, de deslizamientos, de sequías, de inundaciones, etcétera, y de prospectiva al respecto de cambios, por ejemplo, en patrones de lluvia o en temperaturas, pues digamos, de riesgos asociados al cambio climático, con información que tenemos las cámaras de comercio al respecto de dónde están ubicadas las distintas empresas y que a través de eso nosotros podamos pues cruzar eso en un solo mapa y podamos llegar a las empresas diciéndoles, usted probablemente no lo sabe, pero usted está expuesto en los próximos años en este escenario de corto, mediano y largo plazo, está expuesto a unos riesgos ambientales. Trabajemos de la mano en este tipo de cosas, trabajemos pues para prevenir, para mitigar esos riesgos y también que le permita a las empresas, digamos, si uno hace esa identificación y ese mapeo de los proyectos, por ejemplo, que tengan empresas en distintos territorios, pues que sea una plataforma que les permita, si yo soy una empresa en una región determinada que tengo un interés en trabajar en energías renovables, pues que yo pueda saber a través de ese mapa también qué otras empresas en mi región están trabajando en lo mismo para pues establecer alianzas, para saber pues efectivamente cómo les fue o establecer proyectos colaborativos y que yo creo que esa es la manera en que podemos efectivamente abordarlos. Esto es como el sueño un poco del ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos, pero que creo que con esa información de distintas fuentes, cruzándola en un escenario así como un mapa ambiental empresarial, es como podemos empezar a llegar también a ver esas empresas, a ver esas necesidades y a trabajar de manera conjunta para abordarlas. Bueno, Daniel, y a todos muchísimas gracias. Sé que nos extendimos un poco y nuestras colegas que están en Alemania van a llegar un poco más tarde a sus casas, pero creo que ha valido la pena. Creo que ha sido un webinar muy nutrido y Daniel, muchas gracias por el tiempo. Carlos, también por estas reflexiones y esta moderación del caso acá en Colombia. Eh, Viviana, si nos puedes proyectar lo último en mente para que nos den su retroalimentación respecto al espacio, sería muy valioso. Y bueno, como les dijimos al inicio, vamos a compartir con ustedes pues la respuesta a las preguntas, el estudio y incluso podemos también compartirles los enlaces a las grabaciones de los webinars anteriores. Claro que sí, les voy a compartir el link del Mentimeter nuevamente en el chat. Y antes de irnos, pues queremos compartirles que este estudio y toda la información que presentamos hoy y mucho más en más detalle, otros casos, otros instrumentos, estarán disponibles en el estudio publicado como parte del proyecto EcoAdvance como un producto de conocimiento para compartir con todos los interesados. Entonces aquí les mostramos y pronto Andrea les hará llegar a todos el link para que accedan y puedan leer más detalles de este tema tan interesante. Claro que sí, Viviana, Lucía, de nuevo muchas gracias y gracias a todos los asistentes por quedarse hasta este momento. Y pues nada, desearles que tengan un muy buen día a todos y nos seguiremos viendo en estos espacios de webinar del proyecto EcoAdvance. Y bueno, Daniel, de nuevo, muchas gracias, Carlos, y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Entonces, Feliz resto de día. Chao, gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. Hasta Que estén muy luego. bien. ¿Cuál sería el próximo?